recomendaciones y tratando de cerrar con este punto que es la salud. Como ya hablaba Arturo, y dando continuidad un poco a lo que han estado planteando. Bueno, para nosotros un tema que ha sido como muy interesante ha sido el de empezar a evaluar o tener evidencias de cómo algunas amenazas del cambio climático que ya se están manifestando, podamos tener información o indicadores como mucho más digamos, que nos proporcionen un dato que nos facilite una toma de decisiones o que nos facilite tener un mejor conocimiento de lo que está pasando en esto. La salud, pues a todos nos preocupa y ha sido uno de los temas prioritarios para cuando uno habla de cuáles son como las prioridades que establece el ser humano. Bueno, la salud es una de las principales cosas que señalan. Bueno, en este sentido, nosotros hemos estado trabajando desde hace algunos años con algunas dificultades en términos de información, pero que poco a poco hemos estado acercándonos a tener un mejor conocimiento de lo que está pasando en términos del incremento de temperaturas en Jalisco y algunas ciudades, básicamente municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, las amenazas del cambio climático, pues ustedes saben, son varias. Yo me voy a centrar precisamente a lo que es el aumento de la temperatura. Bueno, la literatura científica, y cuando uno revisa de lo que ha pasado en otros países, en otras ciudades, y el avance que se ha tenido en este tema, pues uno ve un adelanto muy importante en términos de ir generando este conocimiento de la relación que tienen los incrementos de temperatura con algunos padecimientos o algunas enfermedades en términos de salud. Bueno, nosotros vemos aquí algunas de las enfermedades que más se han estado estudiando en el contexto mundial, que son las enfermedades respiratorias, las cardiovasculares o circulatorias, las gastrointestinales infecciosas y algunas epidemias que sin duda, bueno, nosotros vimos algunas de manera muy particular su comportamiento, tanto en 2009 como en 2010, con este asunto del dengue. Pero también otras de las cosas, yo no lo veo, ¿ustedes lo ven? Sí, ya lo veo mejor. Algunas cosas también que se han estado evidenciando es esto que está de alguna manera alterando también el comportamiento humano. Muchos de los trabajos que se han estado haciendo a nivel del contexto mundial son cómo estos incrementos de temperatura están generando estrés, ¿sí? O lo que le llaman estrés calórico, estos cambios bruscos de temperatura, pero también hay algunas otras cosas que están asociadas, que es la depresión, esto que le llaman algo que es posterior a algunos eventos que son traumáticos y que la gente de alguna manera no está preparada para ellos. Bueno, hay asuntos que están relacionados con apatía, ansiedad y muchos otros, digamos, comportamientos o alteraciones a nivel psicológico que son también importantes. Tenemos, pues, la violencia, y dos de los aspectos que más se han estudiado son homicidio, ¿sí? Y suicidio. En Jalisco, nosotros estamos hablando que la mayor cantidad de la población que tenemos pues, está precisamente en las zonas urbanas, ¿sí? Y que más del 50% está concentrado en lo que son los 4 municipios que se conocen aún como zona metropolitana de Guadalajara. Ahora ya hay toda una área conurbana que incluye otros municipios, pero básicamente nosotros seguimos como un poco trabajando con estos grandes municipios, que es donde se concentra la mayor población. Bueno, algunas de las cosas que se han planteado para escenarios al 2020 y al 2050 es precisamente los cambios en la temperatura media anual, ¿sí? Donde para el 2020 se habla de 0.8 a 1.4 y para el 2050 del 1.5 al 2005. Este es un mapa que
que representa solo algunos de los eventos o de las amenazas más importantes para Jalisco. Ustedes ven un mapa pues, que está prácticamente tapizado de todo tipo de cosas, pero hay esto que son las temperaturas y que nosotros, uno de los grandes problemas que tenemos, que solamente cuando estamos hablando de grandes temperaturas y que es en función de la información que tiene disponible la Unidad Estatal de Protección Civil, es que precisamente los incrementos de temperatura no se reconocen como uno de los problemas que pudiera estar asociado con la mortalidad. Entonces eso nos dificulta y bueno, Protección Civil realmente tiene esta información básicamente subestimada. Los análisis que se han hecho por nuestro grupo de trabajo, creo que es una cuestión de Pilar, ¿verdad? Sí, ahí va. Este dato que nosotros obtenemos aquí de 32.4 grados es lo que en diferentes análisis que se han hecho para la zona metropolitana de Guadalajara se determinan que son como el límite donde a partir de esta temperatura vamos a empezar a ubicar las olas de calor. Es decir, que esta es como la línea base a partir de la cual nosotros podemos determinar olas de calor, que coincide con lo que se ha encontrado en otras ciudades, por ejemplo, donde se determinan que olas de calor son aquellos episodios que se dan a partir de los 32 grados centígrados o a partir de 2 o 3 días consecutivos, ¿sí? Y luego tenemos otro dato importante que es la temperatura termoneutral del organismo, es decir, en estos grados es cuando nosotros tenemos, digamos, una temperatura que podemos estar como en una especie de equilibrio y que no nos genera ningún problema, pero cuando es menor o mayor, ya ahí sí tenemos algunas consecuencias que se manifiestan con algunos problemas de salud. Otros análisis que hemos hecho también es que en abril y mayo es donde nosotros tenemos la mayor presencia de olas de calor. Les presento estas gráficas que me parece que pudieran dar una idea clara de qué es lo que está pasando con las temperaturas máximas en este periodo de 1970 a 2000, que es un periodo que nosotros consideramos como de línea base, con respecto a este que hemos analizado de 15 años en términos del 96 a 2009. Si ustedes ven aquí estas temperaturas máximas, pues las diferencias sí se dan, pero no se tienen tan marcadas como en las temperaturas mínimas o en las temperaturas medias que ahorita les voy a presentar. Las mayores diferencias las tenemos en enero, las tenemos en febrero, en junio y julio. Aquí, estas temperaturas medias es donde nosotros observamos que hay quizá una mayor diferenciación y que precisamente se dan en este periodo que comprende de enero a junio con respecto a los dos periodos de análisis, tanto del 70 al 2000 como de 1996 al 2009. Tenemos aquí las temperaturas mínimas, que es digamos, temperaturas donde observamos que hay una diferencia importante de cambios y que puede ser, digamos, como un mejor indicador de lo que está pasando en términos... muy amable. No era necesario. Gracias. Entonces, aquí las temperaturas mínimas y las temperaturas medias son quizá los mejores indicadores de los cambios que hemos tenido precisamente respecto a estos dos elementos. Y cuando hablamos precisamente de las temperaturas mínimas, digamos que cada vez observamos, como ya lo decía Valentina, que las temperaturas mínimas cada vez están siendo más cálidas. Entonces, esto es quizá más que las temperaturas máximas, va a ser el mejor indicador que nosotros vamos a tener para poder relacionar esta variable con los efectos en la salud. Esto es solamente para ejemplificar algunas cosas. Nosotros aquí tenemos la temperatura máxima en este periodo de análisis del 96 al 2009. Los picos que ven ustedes aquí son los meses de mayo, abril, mayo, y entonces tenemos
que corresponden algunos a los años que ya aquí se han señalado como los años más cálidos que hemos presentado, y que de alguna manera las temperaturas máximas promedio pues están en muchos de los años por arriba de lo que es el umbral que nosotros consideramos que es una temperatura a partir de la cual ya se empieza a generar un problema sobre efectos a la salud. Y luego aquí tenemos las temperaturas mínimas. Igual ustedes pueden observar, generalmente estos son los meses de enero, diciembre, y entonces vemos aquí cómo a partir ya del 2003 nosotros empezamos a tener temperaturas de manera importante mucho más cálidas, ¿sí? Entonces esto también es un indicador de que las temperaturas mínimas están modificándose en nuestra ciudad. Esta lámina lo que quiere de alguna manera mostrar a ustedes es este comportamiento que tenemos generalmente en los estados sobre la mortalidad. Es algo que podemos generalmente observar en casi todos los estados de la República, con sus pequeñas variantes en tasas por cada 1000 habitantes, pero que finalmente sigue un mismo patrón. Estas siempre están en los primeros lugares de mortalidad, que son de enfermedades crónicas degenerativas, y lo muestro porque tanto en la zona metropolitana de Guadalajara, en los municipios que ya les comentaba, tenemos más o menos el mismo comportamiento, la diabetes en primer lugar, las infecciones respiratorias agudas en el quinto o en el sexto lugar, y las cardiovasculares en el segundo lugar. Lo que quiero hacer llamar la atención aquí es que estas enfermedades son precisamente las que se han identificado que son las que tienen una mayor sensibilidad a los cambios de temperatura, y que pueden ser quizá los mejores indicadores para saber qué tan vulnerables estamos siendo, qué tanto daño podemos sufrir ante estos cambios de temperatura. Entonces se consideran indicadores importantes de los efectos que van a tener esta variabilidad del clima. Tanto las bajas temperaturas como las altas temperaturas nos afectan, y de alguna manera también los impactos que tenemos en las temperaturas altas se dan generalmente en los primeros días después del evento donde se presenta. En el mismo día o 2 o 3 días después tenemos estos impactos. Y en el caso de las enfermedades para las cardiovasculares y en el caso de las enfermedades respiratorias, que son los dos grupos de enfermedades más estudiadas y más importantes en términos de lo que se ha visto en esta variabilidad climática, pues las enfermedades respiratorias tienen, digamos, el efecto se genera a veces hasta una semana o 2 semanas posterior al evento donde se genera ese cambio de temperatura. Solamente para mostrar aquí que realmente nosotros tenemos un gran problema en términos del registro de mortalidad que se hace en la Secretaría de Salud a partir de los datos que pueden asociar por exposición, las muertes por exposición a calor o las muertes por exposición a frío. Es decir, el subregistro que tenemos realmente es un subregistro muy importante, que valdría la pena generar una mayor información o una mejor información que nos permita pues tener mejores indicadores de lo que realmente está pasando. Esta gráfica lo que pretende verse es el comportamiento de la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón durante este periodo de estudio que he venido señalando. Y lo que quiero con esto decir es que generalmente este tipo de enfermedades, que son las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades respiratorias, tienen un comportamiento como muy estacional hacia los meses fríos. Sin embargo, ahora este comportamiento cada vez se está distanciando de lo que es un patrón o una tendencia normal que más o menos se mantenía, y se está generando otros patrones de comportamiento en meses que ya no corresponden precisamente a los meses de invierno. Bueno, aquí nosotros encontramos que la mortalidad por enfermedades isquémicas tienen una mayor correlación con las temperaturas mínimas que con las temperaturas máximas, casi en el doble, y que estos son quizás algunos de los mejores indicadores que se pudiera trabajar en estudios consecutivos, al menos en los análisis
patrón muy estacional hacia los meses de invierno, enero y diciembre, pero luego también se empieza a distanciar en algunos años este patrón y que algunas veces, o de los análisis que hemos estado realizando, tiene una relación precisamente con esos cambios de temperatura. Bueno, esto ya lo comentaba, que precisamente el mayor número de casos de mortalidad de enfermedades isquémicas del corazón y de las respiratorias tienen un patrón muy marcado en los meses de diciembre y enero, y que existe una mayor relación con las temperaturas mínimas que quizá pueda explicarse por estos cambios que se están generando de variaciones en los mismos. Esto es algo que nosotros hemos construido dentro de este proyecto que Arturo comentaba, del Plan Estatal de Acción Climática para Jalisco, y nosotros hemos trabajado algunos indicadores para evaluar la vulnerabilidad de la población a este tipo de amenazas del cambio climático. Tenemos algunos indicadores demográficos que va desde el total de habitantes al número de personas en grupos de edades que se consideran críticos, que son los mayores de 70 años o que son los menores de 5 años, como dos grandes rangos de edad en donde hay que poner una especial atención. Y luego tenemos otros indicadores que nos hablan que precisamente los grupos más vulnerables de la población van a ser aquellos que son los que viven en condiciones más marginales, y algunos de los datos que nosotros podemos obtener a partir de la información que se procesa en el país es pues viviendas particulares con piso de tierra, viviendas sin ningún bien, que tienen servicios básicos de agua entubada, de energía o servicio básico de drenaje, como para considerarlo, que esto ya te da también una connotación del tipo de población de la que estamos hablando. Un elemento que ha sido muy importante o que se ha evidenciado tiene una gran importancia en términos de salud y sus impactos es el nivel de escolaridad. La gente con un nivel de escolaridad mucho más bajo tiende a generar mayores consecuencias en su salud ante diversas condiciones o cambios, no solamente a relación con el clima, sino en general. La cobertura de servicios básicos es un elemento que finalmente determina vulnerabilidad. De los datos que podemos obtener, pues son personas que tienen una cobertura de servicios de seguridad social, que tienen unidades de salud y el número de médicos por habitante. Y luego también otro grupo importante que nos va a determinar una condición de vulnerabilidad, sobre todo aquellos grupos o aquellas personas que tienen enfermedades preexistentes crónicas, que son las que ya les mencionaba y que de alguna manera son personas que van a estar con una mayor condición de vulnerabilidad ante cualquier cambio que se genere a nivel de la temperatura. Servicios de comunicación de alerta a la población, se ha considerado que esto pues de alguna manera determina el que la información llegue a una población y que ésta pueda tener una posibilidad de responder rápidamente. Y dos elementos que tienen que ver con la degradación de los ecosistemas y que en términos del tema que nos ocupa pues tiene una gran prioridad, que son las áreas verdes, o sea, estos parques y estos servicios que nos brindan estos parques urbanos, pues son quizá de las cosas más fundamentales que debemos de proteger o de restaurar en este caso para mantener una condición pues de temperatura que permita una estabilidad y una posibilidad de no afectación a la salud. Y la otra es esta parte de crecimiento urbano. Se considera que aquellas áreas que tienen una expansión urbana muy acelerada pues son también algunas áreas que tienen una gran carencia de algunos servicios en términos de que pueden prestar una mejor posibilidad de respuesta. Algunas estrategias de adaptación en salud, incrementar la cobertura de seguridad social, la vigilancia de enfermedades que son sensibles a las altas y bajas temperaturas, una mejor generación de información que nos permita generar investigación, pero que también nos permita generar mejores evidencias de los efectos que estamos teniendo en términos de salud. Y los otros son programas de atención médica a grupos vulnerables que ya los comentaba, básicamente los menores de 5, mayores de 70 y los de enfermedades crónicas preexistentes. En términos de vivienda, pues muchas veces las personas no tienen
acondicionado, pero seguramente es una acción que para en las ciudades, pero otras, bueno, con quizá no las mismas características, y pensando que todavía a pesar de eso va a haber grupos que no van a tener ni siquiera ninguna de estas dos posibilidades, pero es una medida de adaptación. Los techos blancos, el regular las construcciones que incrementan la temperatura en las ciudades y regular la cobertura de servicios básicos como energía y agua potable, que son fundamentales también. La comunicación y educación, que poblaciones cuenten con sistemas de alerta y respuesta al calor, educación de la autoprotección de la población a partir de campañas, educación para una dieta también más balanceada y que incluya lo que se denominan alimentos protectores que tienen ciertas capacidades para fortalecer el sistema inmunológico, que tiene un papel fundamental en estos tipos de enfermedades. Y también en la restauración de los servicios de regulación de los sistemas. Cuando en las ciudades vamos perdiendo la capacidad de mantener esos servicios de regulación, pues prácticamente estamos alterando pues, todo el clima en la ciudad. Creación y restauración de parques urbanos, de vías para transporte alternativo del vehículo particular y también vías que propicien caminar. Es decir, este tipo de medidas también pues de alguna manera garantizarán que tengamos una mejor salud y van a responder también o beneficiar este tipo de padecimientos que son crónico-degenerativos y muchas veces tienen que ver con hábitos de dieta, de sedentarismo, de fumar, alcohol y este tipo de cosas que de alguna manera pues también va a ser como un factor de riesgo para realizar estos problemas. Y por último, esto que tiene que ver con una planeación urbana, que precisamente regular el uso del suelo y evitar una mayor dispersión urbana, pues nos permite tener mejores ciudades y también la descentralización de las ciudades, pues también va a favorecer mucho estas posibilidades de mantener un ambiente sano para mantener también poblaciones sanas. De mi parte sería esto todo, entonces no sé si se abre una cosa para... Es lo que yo quisiera preguntar a los organizadores. Nosotros terminamos como panel con 4 presentaciones. Si hay tiempo para preguntas o... En esta última presentación, que fue la única que yo escuché, mostró una figura donde pone temperaturas mínimas, temperaturas en dos periodos, 70 a 2000 y 90 y tantos a... 96 a 2000. Y más o menos la diferencia como de orden de 1 grado. Mi pregunta es, ¿eso tiene algo que ver con cambio climático o más bien es un efecto de urbanización de las zonas de devastadas? Pues es la urbanización, es el arte de Italia, ¿no? Sí. Sí, es el resultado que sacamos dentro del estudio sobre zona metropolitana de Guadalajara. Tomamos el periodo climático 70-2000, pero en base de este periodo climático calculamos las anomalías. Sin embargo, las anomalías van indicando que es más que nada urbanización, deforestación y prácticamente pérdida de las zonas verdes, ¿verdad? Porque sí, ahora en Guadalajara es menos de 5% de área verde sobre lo que es el área total de la zona. Y otra cosa, por ejemplo, en las correlaciones que mostró, ¿no?, de las enfermedades con la temperatura, una le sale menos 0.4, ¿no?, y el otro sale 0.27, que eso realmente me estoy explicando algo así como el 16-17% de la varianza, ¿no? Esas correlaciones yo supongo que no son significativas, ¿o sí? Bueno, todas las correlaciones son muy bajas que sean, yo creo que cuando pasan del 25 ya puede decir que tienes una correlación significativa. Lo que yo pensaría y lo que estamos nosotros ahora trabajando es que sin duda las correlaciones son muy bajas y que, porque aquí lo que estás considerando tú son mortalidad mensual, pero si hiciéramos correlaciones con mortalidad diaria, quizá tuviéramos una mayor posibilidad de establecer correlaciones más altas. Entonces, pero lo que podemos decir sí, que en ese 16% más o menos sí se puede explicar por un cambio de temperatura. No sé que ese coeficiente de correlación pasó con
con qué, o sea, con qué porcentaje de todas estas para ver si es significativo, ¿no? Porque puede ser significativo al 5%, al 10%. Al 5%. Entonces, pero sí, lo que ahora pretendemos es trabajar con la mortalidad diaria y estas variaciones de temperatura para ver si realmente pues, podemos tener una información mucho más clara y un mejor conocimiento sobre lo que está pasando en términos reales. Pero son, digamos, como los estudios básicos que hemos hecho y que hemos tenido a disposición en términos de la información. Ahora trabajaremos la mortalidad diaria y tendremos quizá una información mucho más clara de lo que realmente está sucediendo en estas relaciones. Lo que yo quisiera comentar solamente que también los resultados que estamos presentando están en función de la calidad de la información que proporciona el Secretario de Salud. Y decir la verdad, la base de datos que nos están dando, por ejemplo, doctora Guadalupe Garibay trabaja con mortalidad por enfermedades respiratorias, por isquémicas. Yo ahorita trabajo con dengue y hay que decir que desde mi punto de vista son bases de datos muy subestimados. No existe información o, digamos, dispersión de información o escala de información a escala diaria. Hay muchos factores que faltan para poder correlacionar en forma cuantitativa, por lo que en base de estas primeras evaluaciones se busca una correlación o más bien funcionalidad entre un y otro parámetro y definitivamente estas, digamos, estas relaciones se encuentran. De hecho, eso que acabo de decir es muy importante que se diga en esta clase de foros y que llegue precisamente, se tiene que llegar porque pues, precisamente ¿no? O sea, esa falta de información es una limitante fundamental, ¿no? Entonces, mientras la gente que, por ejemplo, alguien se muere muchas veces llegan ahí y se murió de muerte natural, ¿no? O sea, nunca se toman el tiempo para ver exactamente por qué se murió, o sea, nunca se hace nada. Entonces, mientras no pase eso, realmente muchos estudios no se van a poder hacer por los resultados van a ser cuestionables por esta carencia. O lo llevan a una muerte por enfermedad básica. Por ejemplo, la persona muere definitivamente de una enfermedad isquémica, de un paro cardíaco. Pero si la persona llevaba diabetes, entonces te lo llevan y finalmente lo que declaran como causa de muerte es enfermedad básica, diabetes, que a su vez pues llevó a expresarse. Lo que usted dice es muy importante y yo creo que estos espacios pueden ser otros también. Uno debe tener como una información de decir, bueno, es que necesitamos este tipo de cosas porque la información que estamos creando no nos permite ni hacer investigación a un nivel donde tienes una alta conectividad con otros grupos de investigación, por un lado, pero por otro lado no te permite ni siquiera conocer qué es lo que está sucediendo en términos de los propios espacios de habitación. Sí. Ahí tenía un punto donde decía regular los edificios Las construcciones. ¿Por dónde está? Sí, que incrementan la temperatura, ¿no? En Sí, vivienda. que aumentan. Bueno, ¿eso se refiere a cierto tipo de construcciones o a todas las construcciones? Esa es una pregunta. Que ¿a qué construcciones o a todas? Y mi otra pregunta es que las autoridades recientemente en varias zonas aquí de la ciudad han cambiado el reglamento para permitir una mayor densidad, o sea, son unas normas H25, en fin, es medio complejo, pero hay varios niveles, ¿no? Y en general han estado tendiendo a incrementar la densidad, por ejemplo, en los edificios, la altura que puedan tener, la cantidad de áreas verdes. Esto en general, digamos, los vecinos lo objetan casi siempre. Pero yo he oído dos tipos de argumentos, ¿no? Uno que dicen que eso es muy bueno, que haya edificios altos, porque entonces está más concentrado y pues no tiende tanto a la extensión horizontal. Pero por otro lado, pues hay un mayor demanda de servicios, menos espacios verdes. Entonces, este punto que pone usted, y la otra
¿cuál es su opinión con respecto a este, pues en general, aumento de densidad que están promoviendo, ponemos aquí en la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa? Creo que es en varias colonias. ¿Es algo favorable o desfavorable? Bueno, yo creo que la vivienda, conozco algunos de los estudios que se han hecho para grandes ciudades, y este fenómeno de crecimiento de vivienda, de alta concentración de vivienda en un pequeño espacio territorial, es algo que no solamente se da en algunas ciudades, prácticamente se está dando como en todo el país. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues obviamente cuando tienes tu mayor densidad de viviendas, pues tú de alguna manera se concentran una gran cantidad de actividades también ahí, y si a esto le sumamos que además no tienes áreas verdes que posibiliten amortiguar esos impactos, uso de vehículo, mayor dependencia y otro tipo de servicios que se dan alrededor de estas, pues realmente tú estás creando una condición de lo que se decía, pues muchas veces puede ser hasta islas de calor que se dan en los propios espacios. Pero el otro asunto de las construcciones, por ejemplo, de pronto vemos grandes edificios de cristal, de cierto tipo de características, y que eso de alguna manera tienen, son edificios donde se concentran altas temperaturas, ¿sí? Por los mismos materiales que se utilizan. Es decir, a ese tipo de cosas deberíamos de estar como, primero evaluando el impacto real que están teniendo en la ciudad y en el bienestar de la población o de la salud. Pero por otro lado también el poder de alguna manera contribuir a que esto se regule. Bueno, lo están regulando, pero esa regulación, por ejemplo, van a hacer, creo, aquí en pues el sur, una que se llama Torre Mítica, no sé si ya la están, que es como, creo, de 60 pisos. O sea, esta es una cosa, digamos, desde el punto de vista del incremento de la temperatura. No, de hecho este tipo de construcciones no se recomienda porque realmente tiene un alto nivel de concentración de temperatura por los materiales y por la reflexión de la luz que tienes. Entonces, digamos, la Asamblea Legislativa está totalmente en la dirección contraria a la que... Yo creo que lo de vivienda en general en el país estamos a la dirección contraria. ¿Alguna otra pregunta? Nada más para complementar un poquito lo que él dijo. Nosotros precisamente afirmamos que densificar ciudades, haciéndolo bien, es bastante favorable, ¿no? Por ejemplo, lo que él dijo de los edificios altos, en cualquier país avanzado, precisamente captan esa energía solar y la convierten en electricidad. Por eso digo, o sea, bien hecho, ¿no? Y además no implica, por ejemplo, si uno tiene un edificio muy alto, todo alrededor es verde. Por ejemplo, imagínense una cuadra donde las construcciones son de ese rectángulo, divídalo en un tercio, entonces va corriendo, digamos, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, y gran área del rectángulo queda verde, por ejemplo, como en España, por ejemplo. Si uno lo ve desde arriba, ve uno las áreas habitacionales, pero gran cantidad es verde. Aquí cuando usted viene aterrizando al Distrito Federal, ve la parte oriental de la ciudad, y son pequeñas construcciones de puro cemento, y entonces hay una gran extensión donde vive, por ejemplo, 1 millón de gentes y cubren un área bastante grande. El punto es, en esa extensión donde vive el mismo millón de gentes, vamos a poner vivienda donde vivan el mismo millón, pero liberando gran parte de la extensión a zonas verdes. O sea, esa es la idea. O sea, y claro, en la Ciudad de México hay zonas que son factibles para hacer eso por las condiciones de suelo, y hay zonas que no son factibles, ¿no? O sea, la pregunta es que muchas veces aquí en México se tiene la idea de un pedacito de tierra y estar cerca del suelo, aunque sea un cuarto de 40 metros cuadrados, ¿no? Y ese tipo de problemas, ¿no? O sea, que realmente es complicado porque implica cambiar usos y costumbres de las personas, convencerlas de las bondades, pero bien hecho. O sea, ese fenómeno
de edificios altos bien pensados, con materiales inteligentes, cristales que se oscurecen, que en la noche no dejan salir, que el calor salga, y en las horas de sol capturan esa energía para generar electricidad. Eso en cualquier país, Alemania, Dinamarca, Noruega, o sea, está implementado. Sí, aquí el asunto es que, por ejemplo, esos espacios tan pequeños no solamente generan problemas de los que estamos hablando, sino también hasta la salud mental de la población. O sea, es decir, espacios tan reducidos donde vive una gran cantidad de gente con todos sus problemas, pero además espacios donde tú no cuentas con un espacio vital como individuo. O sea, en general tenemos 4 personas por vivienda, y muchos espacios de estos están siendo abandonados porque la gente no puede vivir ahí en ellos, ¿no? Por la gran cantidad de problemas que se generan de convivencia, de comunicación, de individualidad, de privacidad, ¿no?